Una de las caricaturas más icónicas de todo el tiempo es Bob Esponja. ¡Imaginación! Pero aunque parezca solo una simple esponja que vive bajo el mar, esta esponja sí que tiene una gran historia detrás. Desde su creación, evolución y hasta lo que muchos dicen que fue su muerte. ¿Están listos, chicos? Veamos cuál es la historia y evolución de nuestro querido amigo Bob Esponja. Oh, soy un cacahuate, sí. Eres un cacahuate, sí. Cacahuate, cacahuate, sí. Un día, en el año de 1984, en medio de Orange County, California, un maestro de biología llamado Stephen Hillenburg pensó que era una buena idea enseñarle a los niños acerca del mundo marino usando una de sus habilidades secretas, con un cómic. Este cómic siendo sobre las profundidades del mar, llamado The Intertidal Zone, o la zona intermareal, en donde aparecían varias criaturas marinas parlantes, quienes dentro de ellas estaba Bob la Esponja. Este primer diseño de Bob tiene ciertas características que se quedarían para el futuro del personaje. Vemos que solo era una esponja circular, la cual usaba unos lentes. Esto porque Hillenburg lo creó con una personalidad extrovertida y sobresaliente. Los chicos de la escuela definitivamente amaron este cómic, por lo que Hillenburg sabía que era hora de perseguir uno de sus más grandes sueños frustrados: ser un artista de dibujos. Pero no cualquier dibujo, sino caricaturas a nivel profesional. Era un gran riesgo para Hillenburg, pero él quería por fin seguir a su gran corazón. Así que empacó todas sus cosas y se fue directo al Instituto de CalArts, en California, justo en el año de 1987, para estudiar animación en caricatura. Con la poca experiencia que él tenía, la escuela de arte se le hizo algo sencilla. Lo único difícil para él fue sacar dinero para seguir pagando sus estudios y gastos mes con mes. Pero tomando varios trabajos comunes, él pudo seguir con esto durante unos cuantos años. Hillenburg tuvo la oportunidad de trabajar en animaciones para CalArt, como su cortometraje The Green Beret, o el otro de Wormholes, aparte de la serie infantil Mother's Goose Grimm. Por suerte, al estar inscrito en un instituto tan reconocido de arte, muchas compañías de varias industrias siempre estaban observando a los estudiantes más sobresalientes. Hillenburg fue elegido por Nickelodeon para así trabajar en el clásico show de la vida moderna de Rocco, justo en el año de 1993. Con sus locas ideas y animaciones fuera de lo común, el público amó esta serie. Nickelodeon definitivamente seguía teniendo en consideración a Hillenburg, pero Hillenburg no buscaba ni fama ni dinero. Él solamente ahora trabajaba en lo que más le apasionaba, por lo que tan pronto como la vida moderna de Rocco terminó en 1996, él comenzó a trabajar en otras cosas. Con la ayuda de uno de sus compañeros de trabajo de la vida moderna de Rocco, Hillenburg decidió crear su propia caricatura. Y qué mejor que seguir con los dibujos que hicieron que todo esto comenzara. Esta nueva caricatura se basaría en su cómic de la zona intermareal. Obviamente iba a tener algunos problemas y cosas que cambiar, ya que en ese entonces Hillenburg aún no era un animador profesional. Con varios cambios en la historia y en los personajes, SpongeBob Ahoy fue creado. Versión en la que veríamos casi el producto final de Bob Esponja que conocemos hoy en día. Los productores le dieron luz verde a esta nueva historia en 1997. El título original iba a ser ese mismo, SpongeBob Ahoy. Pero debido a varios cambios en postproducción y porque había un producto de limpieza con el mismo nombre, finalmente el 1 de mayo de 1999 fue que surgió el título que todos conocemos ahora, Bob Esponja Pantalones Cuadrados, el cual se estrenó en Nickelodeon con su temporada 1. La pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza para ti, para mí. Bob Esponja fue una de las caricaturas más rápidas en conseguir ratings altos en Nickelodeon. Fue la caricatura principal no solo para los chicos, sino que también para los grandes. Yo rompí
mis pantalones. Y pensé que todos me querrían por montones. Esa misma esencia que Hillenburg nos mostró en la vida moderna de Rocco, la pudimos ver en Bob Esponja, con sus personajes alocados y comedia de una manera que no se había visto antes en televisión. Lo interesante de esta temporada 1 de Bob Esponja es que fue la única en la que se usó animación de célula, lo que significa que los animadores tuvieron que dibujar cada cuadro y movimiento de lo que vemos en pantalla. En pocas palabras, todos los episodios de Bob Esponja de la temporada 1 fueron hechos a mano, sin ningún uso de alguna computadora para hacer las animaciones. El lado malo de esto es que la caricatura se veía un poco oscura y sin brillo como en las temporadas que vendrían después. Aparte del que hacer esta caricatura de este modo sería mucho más caro para los productores, por lo que tenían que cambiar esto lo más pronto posible. Nickelodeon sabía que tenían que aprovechar la fama de este nuevo personaje y sacaron todo tipo de mercancía, televisiones, cobijas, juguetes, pero más importante, dado a su gran fama y crecimiento popularidad tras el estreno de la temporada 1, una segunda temporada fue creada, en donde vimos los primeros cambios del personaje. Oh, Bob Esponja, no creo que te interese este libro para bebés. Toma tu manual técnico de mantenimiento general. Oh, estupendo. Ahora ya no sería animado en célula, sino que se animaría digitalmente. Sus trazos se hicieron más limpios y los errores humanos que había en la temporada 1 fueron eliminados por completo. Sus ojos se hicieron más redondos, sus cachetes cambiaron. Y con todo esto, siguieron con una temporada más, en donde Bob Esponja cada vez se hacía más loco e inesperado. Creo que es hora de aumentar la intensidad. Con la fama y éxito de Bob Esponja, los productores decidieron crear una película de la Esponja Amarilla, la cual fue estrenada en noviembre de 2004. ¡Soy un cacahuate! ¡Eres un cacahuate! Como era de esperarse, esta película tenía cosas cada vez más locas y que nunca olvidaremos en nuestra vida. Un hombre soy, ahora lo puedes ver. Un hombre soy. En esta película vimos uno de los cambios y evoluciones más grandes en el personaje. Bob Esponja ahora tendría colores más brillantes, se veía más caro, dado a que tuvo una gran cantidad de presupuesto para su película. Sus detalles fueron más finos, pero también acontecimientos como estos comenzaron a suceder. ¡Mesero! ¡Necesitamos otro de esto! ¡Meserito! ¡Mesero! 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 ¿Por qué a mí siempre me tocan los locos? Estos eventos fueron los causantes de lo que muchos dicen ser la caída y lenta muerte de Bob Esponja. Ahora, en vez de que fuera el chico o la esponja, que a veces es tonta y retrasada, se convirtió en Bob Esponja el que siempre es un tonto. ¡Estoy ocupado planeando dominar el mundo! ¡Que tengas suerte! ¡Estoy listo! ¡Ascenso! ¡Estoy listo! La película hizo millones de dólares y trajo millones y millones de nuevos espectadores. Pero a pesar de lo increíble que le estaba yendo al show, Stephen Hillenburg ya se estaba aburriendo de estar trabajando con Bob. Dado a que Bob Esponja ya había estado en el aire por 5 años seguidos. Y todos los escritores pensaron que la historia de Bob Esponja ya no se podía continuar, dado a que se vería forzado y se arriesgarían a que comenzara a fracasar. Nadie de los del primer equipo quiso continuar trabajando con Bob Esponja, pero Nickelodeon sabía del gran dinero que este personaje les podía traer, por lo que de cierto modo forzaron a Hillenburg a seguir trabajando en Bob Esponja, pero de un modo diferente. Él ahora se convirtió en el productor ejecutivo en vez de estar animando y haciendo el trabajo duro como antes. Ahora quien se encargaría de la animación era Paul Tibbitt, uno de los primeros escritores de Bob Esponja. Así que en 2005, la temporada 4 se estrenó. Y
Y aunque usualmente cambios así hacen que shows y caricaturas fracasen, con Bob Esponja casi todo salió relativamente bien. Bob ahora tendría pupilas más redondas y grandes, al igual que con sus ojos. Sus cachetes también se hicieron más grandes y redondos, con una nariz más puntiaguda. Pero uno de los detalles más importantes para su muerte fue que se hizo más rectangular. Esto dado a su cambio en la personalidad, como lo vimos en la película. Ahora él cada vez se hacía más tonto. Une los puntos. Dibujé un caballito. Por un tiempo esto fue divertido para muchos, pero tan pronto como la temporada 4 terminó, ahora esta característica de Bob Esponja se hizo muy molesta. Para la temporada 5, Bob Esponja se iba haciendo cada vez más genérico. Sus animaciones se hicieron más simples y flojas. Un gran ejemplo traído por los fanáticos es esta escena. Tenemos a Bob con Patricio, quienes están caminando a través del campo de medusas. Pero si se fijan en su animación, Bob parecía que solo es una caja de cereal con pies, la cual casi ni se mueve. Esto demostró que Nickelodeon solo quería a Bob Esponja como una máquina de dinero. Querían que los capítulos y temporadas salieran rápido, tomando atajos muy cortos, los cuales definitivamente fueron afectando poco a poco a la franquicia. Ese fue el único cambio que tuvimos aquí, ya que en la temporada 4 todo se fue arruinando cada vez más. Sus mejillas se hicieron más redondas, sus pestañas más largas y sus ojos aún más grandes. Se vio cada vez más hecho para los niños, a comparación de cuando se estrenó, que era para chicos y grandes. Su diseño era más lindo y sus actitudes más tontas, llorando y riéndose sin parar, con diseños muy horribles. Este fue oficialmente considerado como el peor diseño de Bob Esponja de todos los tiempos. ¿Que estoy quedando como un verdadero qué? No. Lo más vergonzoso que ha visto en su vida. Incluso Bob la Esponja, que solo era un círculo con lentes, o Sponge Boy, fueron mejores que este. Pero no solo fue la tragedia con nuestro amigo Bob. Patricio de igual manera tuvo más cambios, en los que muy rara vez decía algo inteligente. Pasé una vida trabajando en este restaurante y sé que solo hay una forma de salir de aquí. ¿Con un diploma de la secundaria? No. Mientras que con Calamardo se convirtió en un personaje muy gruñón, el cual no tuvo casi muchos momentos en los cuales expresara felicidad, tristeza o alguna otra emoción. Ese no es el mapa, viejo tentáculo. Son 3 lunares y una marca de nacimiento. Todos estaban seguros de que Bob Esponja había muerto. Pero dado la gran baja caída que tuvo Bob Esponja, Nickelodeon tenía que hacer algo al respecto. Por lo que en la temporada 9 tuvimos otro rediseño de Bob Esponja, el cual mejoraría las cosas un poco. Diseño el cual vimos en la película de Bob Esponja Fuera del Agua, en el 2015. Ahora hay que trabajar juntos, ya sabes, trabajo en equipo. ¿Qué es trabajo en equipo? Ya sabes, en equipo. En equipo. Equipo. Sus ojos se hicieron más largos, Bob se hizo más brillante y ya no parecía una caja de cereal con patas. Y la razón de esto, Nickelodeon le pidió a Stephen Hillenburg que regresara al mando de la animación de Bob Esponja, junto con las siguientes temporadas. Varios personajes icónicos regresaron a la franquicia de Bob Esponja. Animaciones más vivas y personajes más normalizados llegaron. La audiencia y atracción de Bob ya no fue la misma que antes, dado la mala fama que le dieron sus otras temporadas. Hasta que en 2017 una tragedia ocurrió. En marzo de ese mismo año, Hillenburg anunció que padecía de esclerosis lateral amitrófica, una enfermedad neurodegenerativa para la cual no existe cura, en el cual las células del sistema nervioso disminuyen gradualmente su funcionamiento y estas mueren, con lo que se provoca una parálisis muscular. Un ejemplo claro de esto es Stephen Hawking. Su enfermedad se fue agravando cada vez más. Su mando en los capítulos de Bob Esponja fue siendo retomado por diferentes animadores. Hillenburg hizo lo posible por salvar a su personaje que le cambió la vida durante los pocos siguientes episodios. Hasta que el 27 de noviembre de 2018
se confirmó a través de la cuenta de Twitter de Nickelodeon sobre el fallecimiento de Stephen Hillenburg a los 57 años. Él había fallecido el día anterior en San Marino, California. Esa fue oficialmente la muerte de Bob Esponja. Sus más grandes amigos, hijos y esposa conocían muy bien sus secretos y más grandes pasiones, por lo que su cuerpo fue cremado y las cenizas lanzadas al Océano Pacífico. La muerte de Bob Esponja se puede explicar por una simple cosa. No fue realmente la muerte de su creador Hillenburg, sino que los animadores y escritores son en realidad el personaje en sí. Tan pronto como Hillenburg dejó las animaciones en 2005, Bob Esponja se fue haciendo cada vez más algo que no es en realidad. Nadie más puede comprender muy bien a un personaje más que su propio creador. Hoy en día han surgido proyectos y películas de Bob Esponja, como Bob Esponja al Rescate en el 2020, o el musical de Broadway de Bob Esponja. Pero, en realidad, Bob Esponja no es el mismo que como cuando lo conocimos al mando de Hillenburg. ¡Adiós, amigo! ¡Feliz viaje! Está del otro lado ahora. Sí, está en un sitio mejor.